hablar sobre el proceso de residencia permanente por matrimonio. Usted va a recibir una fija para hacer sus biometrías. La foto en la que le toman ese día es la foto de la green card. ¿Cuál es el periodo de tiempo más corto que has tenido para recibir una residencia? El ajuste Ajá. a 3 semanas. Bienvenidos nuevamente a Voces Inmigrantes, el podcast para que ustedes puedan descomplicar las leyes de inmigración. Estamos aquí con la parte 2 de hablar sobre el proceso de residencia permanente por matrimonio. ¿Cómo obtenemos esa green card por matrimonio? Y si no han visto la primera parte, vayan y vean la primera. Ahí hablamos de los formularios que hay que enviarle a inmigración, los qué documentos tenemos que enviarle a inmigración y... Ahora queremos hablar, bueno, ¿qué pasa? Ya una vez ellos tienen el paquete, ¿qué es lo que sigue? Entonces, vamos a hablar entonces de qué pasa. Una vez que ya está con inmigración, el oficial ya está con todo, la primera cosa que va a pasar es, usted va a recibir una fija para hacer sus biometrías en la oficina local donde vive, en la oficina local de inmigración, lo siento. Y en esta parte del proceso tiene que recordar que no es una entrevista, es nada más una cita para que puedas poner sus huellas en el sistema y hacer 2 fotos. ¿Y mencionaste las fotos? Sí, la foto en la que le toman ese día es la foto de la green card. Entonces, arréglese bien, vaya bien presentado. Se va listo. No es la mejor foto del mundo. Las personas que toman la foto tampoco son profesionales. Simplemente van a decir, ¿le gusta? Sí, si no, ahí seguimos. Así es. Pero entonces, si no es entrevista, no tiene que llevar abogado ese día. Lo más importante es que usted pueda llevar un documento de identificación para poder entrar. Y las huellas sirven para buscar sus antecedentes penales, para determinar si tiene algún tipo de registro criminal con Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos no puede usar sus huellas para buscar información de otros países, pero inmigración puede buscar y puede preguntar en cuanto a cualquier tipo de antecedente. Entonces es bueno siempre mantener todo eso, tenerlo bien presente. Y estas citas normalmente fijan como 2 meses después de aplicar, de enviar todo. Entonces ahí ya quedan listos esperando esta cita. Pero después de la cita, ahí es como el nervioso, porque es nada más esperar para ver qué pasa. Y tenemos algunas opciones de qué puede pasar, pero vamos a empezar con las más felices y pasamos a las más como complejas. La primera es que usted puede recibir nada más una carta de aprobación en el correo junto con su green card. Esto es lo que está pasando más y más en los últimos años, es de que aprueban sin entrevista. Y esto es lo que todos quieren. Y como mencionamos en la última parte, como la clave ahí para tener la aprobación son las pruebas y los documentos que podemos presentar de la relación y de su estatus y todo más. Entonces eso es lo que todos quieren, pero no es que pasa con todos, obviamente. ¿Cuál es la alternativa? Entonces la alternativa es recibir una entrevista, una cita en la que llega un documento a su casa y a la oficina de su abogado si tiene uno, en el que dicen, ok, necesitamos que se presente ante inmigración para tener una entrevista y hablar de su relación. Inmigración antes de abril de este año incluía que si usted solicitaba su residencia permanente podía automáticamente pedir un permiso de trabajo y un permiso de viaje. Ahora tiene que pagar por esos y bueno, si quiere saber si vale la pena o no pedir este tipo de permiso de trabajo o el de viaje, hable con un abogado, porque a veces la cita de la entrevista o la green card como tal están llegando antes de que llegue la aprobación de alguno de los dos y usted le va a pagar ahora dinero a inmigración. Entonces, ese es un punto clave, que hable con un abogado bien para que se pueda, digamos, informar en cuanto a ¿es necesario hacer esa inversión con los formularios de inmigración o no para un permiso de viaje sobre todo? Pero si nos llega la cita para la entrevista, bueno, está la inquietud, la incertidumbre, estamos nerviosos, tenemos estrés, ¿qué es lo que va a pasar? Y aquí es un punto, siempre nos van a escuchar decir, hable con un abogado, contrate un abogado, pero sobre todo para la entrevista de inmigración es bien importante tener un representante que pueda ayudarle a prepararse
que pueda ayudarle a saber qué es lo que van a preguntar, qué es lo que va a pasar. Y sirve mucho también si ese abogado conoce y ya ha ido a diferentes entrevistas con inmigración. Yeah. ¿Por qué es tan importante eso, Tamis? Bueno, el abogado normalmente va... Si lo hicieron bien el caso, ¿sí? No va a hacer nada en la entrevista, va a quedar ahí, nada más confirmar las informaciones. Y ahí no le quedan como enojados con su abogado si no le hace nada. Eso es una buena cosa. Pero a veces hay algunas situaciones donde nosotros como abogados tenemos que interferir o explicar algo al oficial, presentar alguna evidencia nueva. Y si el cliente está solo, no va a saber contestar o explicar o qué están buscando exactamente y cuál es el riesgo de lo que están buscando. Y ahí es donde es crucial tener un abogado o en su preparación o contigo ahí. Y como mencionaste, Mauricio, conocer los oficiales, ya sabemos qué están buscando. Hay ciertos oficiales que ya sabemos en el momento que entramos qué quieren saber. Y a veces en la entrevista el oficial, cuando ya sentan, ya dice de inicio, tengo un problema con esto. O a veces ya sabemos con las preguntas que están haciendo, para dónde quieren ir y qué pregunta están intentando hacer de verdad. Y ahí es donde nosotros entramos. Sí. Hay varias veces que usted ha interferido, ha hablado con el oficial. Sí, bastante. Muchísimas veces porque hay necesidad a veces de parar la entrevista. Hay a veces preguntas que están haciendo que no deberían estar haciendo. O a veces ya la persona respondió y el oficial sigue preguntando la misma cosa. Ahí está ya nuestro deber como abogado, como representante, poder decir, oficial, ¿qué es lo que está buscando? Ya respondimos a esta pregunta. Sigamos a las siguientes, o esto no es lo que usted debería estar preguntando, o necesito tiempo con mi cliente para que hablemos. El oficial sale de su oficina. Hay diferentes derechos que usted tiene, pero si no tiene un representante ahí con usted, pues no va a saber a qué tiene derecho y qué es lo que puede llegar a hacer. Entonces es bien importante, sobre todo para la entrevista. Y en las películas a veces vemos, ustedes han escuchado, no, nos van a separar, nos van a hacer preguntas diferentes. No siempre, de hecho, es la excepción que los separen. La norma general es que los van a tener siempre juntos en la entrevista, pero las preguntas que les van a hacer entonces tienen que ver con su relación. ¿Cómo se conocieron? ¿Quién propuso? ¿Cuántas veces salieron juntos? ¿Si se conocen con las familias de los otros? Si hacen actividades juntos ahora, cómo fue la boda. Todas estas preguntas de su relación como tal es lo que el oficial de inmigración va a hacer, además de revisar los formularios. Sí, entonces de verdad el oficial en el momento de la entrevista va a comparar las informaciones que presentó en el formulario con sus respuestas en el momento. Y si ha cambiado algo, está bien, lo podemos actualizar ahí en el momento de la entrevista, pero hay ciertas cosas que no deberíamos cambiar porque esto puede descalificar usted o algo de la ley. Porque hay varias casitas ahí que pusimos sí o no, y si cambiamos así, ahí puede cambiar su calificación. Pero el oficial de verdad no siempre está buscando algo. Eso es. Es el trabajo de él o de ella verificar la información, ver que está todo bien y ahí presentar una decisión a su supervisor. Y entonces entendemos que es una situación un poco ansiosa, nerviosa y emocionante, pero tiene que siempre ver del punto de vista de los oficiales. Ni siempre están buscando algo o quieren rechazar a todos. Ellos nada más tienen como la orden de verificar todo y presentar más documentos al oficial también ayuda mucho en el momento de la entrevista. Entonces ahí indicamos a nuestros clientes cuáles documentos debería llevar contigo. No más fotos, por favor. y cómo esto puede ayudar a cómo llegar a una aprobación más rápida. Sí. Y aunque ustedes no lo crean, los oficiales de inmigración a veces los pensamos como latinos, pensamos que son súper entrenados, que están ahí para negarles la solicitud, que saben exactamente cómo funciona la ley. Tamis, ¿cuántas veces has tenido que explicarle la ley a un oficial? Muchas. Muchas veces. Muchas. Es increíble. Los clientes preguntan, pero el oficial no sabía o... ¿La entrevista fue para ti o para mí? Exacto. Sí.
Hay momentos en los que nos toca explicarles bien la ley porque no tienen toda la capacitación o el conocimiento que necesitan. Si no hubieran tenido un abogado estos clientes en ese momento, el oficial tal vez habría cometido un error que habría demorado mucho más el proceso. Afortunadamente, otra de las grandes diferencias con las embajadas es que sí hay proceso de apelación dentro de Estados Unidos. Entonces, si el oficial, supongamos que usted ya tuvo su entrevista y usted considera que le negó, pero fue una decisión injusta, usted puede entonces apelar, puede también hablar con nosotros para eso. Pero bueno, pasó la entrevista y llegamos al punto de la decisión. Cuando inmigración toma una decisión, le va a mandar una carta a su casa junto con su green card, o la green card puede llegar después. Pero esa es la decisión obviamente favorable, la que nos gusta. También inmigración puede enviar una carta diciendo me falta más información o pienso que hay un problema de esta manera, y lo escriben para que haya un registro y que haya manera de responder. Pero hablemos de la parte positiva. Si tienen la parte en la que les piden más información, para eso estamos, para poder ayudarle. Pero bueno, nos aprobaron. ¿Cuánto tiempo va a durar la green card? Ahí puede variar, pero normalmente como 2 semanas después de recibir la carta de aprobación o la actualización en su aplicativo, más o menos 2 semanas después recibe la green card en el correo. Y ahí es un día emocionante. Sí, claro. Pero es importante verificar la tarjeta, que la información está bien, las fechas y todo, porque para corregir es mejor que lo hacemos inmediatamente que después cuando está viajando y ahí descubrimos que su nombre está mal o algo está mal ahí con las fechas. Entonces, esto es la primera cosa que debería hacer con la tarjeta de la Green Card en manos. Y también cuando sale la aprobación, la tarjeta va a venir con una validez, ¿sí? Entonces, hay 2 posibilidades y explico la primera y él explica la mejor. La primera es lo que llamamos de una residencia condicional. Pero condicional, explico qué quiere decir. La tarjeta en sí, si en el momento que es aprobado, están casados por menos de 2 años, ahí la tarjeta, la Green Card, sale por 2 años, igual. Y cuando llega al final de esos 2 años, tiene que renovar o retirar como las condiciones de la tarjeta. Y ahí sale la tarjeta permanente. Cuando decimos que es condicional, esto nada más quiere decir que está limitado en tiempo. No quiere decir que los derechos o que hay ciertas obligaciones adicionales, nada. Es igual a un permanente de 10 años, es nada más limitado a 2 años. ¿Y por qué hacen la limitación? Y es nada más un teste para ver que si la relación continúa, el matrimonio está igual. Pero siempre existe algunas situaciones donde el matrimonio no continúa, o se han divorciado, separado, o ha tenido algún otro problema serio. Cuando va a renovar o retirar las condiciones, hay ciertas isenciones que podemos pedir de aplicar con su cónyuge, pero ahí tenemos que hablar porque son bien específicas, tienen que presentar dentro de un plazo y lo podemos convertir a otra categoría. Pero ahí es un poco complicado. Si está en esa situación, sería mejor que hablamos, que se presente solo en una entrevista y ahí todo cambia. Pero esto entonces sería la primera opción, la residencia condicional. ¿Y cuál es la otra? La otra es la que llaman la residencia permanente. Ahora, como dijo Tamis, ambas tienen los mismos derechos. Entonces no piensen que por una ser llamada condicional y la otra permanente es diferente. No es lo mismo. La permanente dura 10 años. Y la única razón es porque ustedes, al momento de ser aprobada la Green Card, ya tenían más de 2 años de estar casados. Entonces, si esa es la situación de ustedes, la Green Card va a durar 10 años. Una vez una cliente me dijo, no, sí, a mí me fue mejor porque yo sí tenía la residencia de 10 años, pero a mi amiga le llegó la de 2. No es que sea una diferencia de mejor representación o no, es simplemente el tiempo, ¿ya? Y la ventaja del que tiene la residencia de 10 años es que no hay que renovarla sino hasta después de 10, y no hay que hacer nada más en cuanto a la ciudadanía sino esperar los años requisitos. Pero en el caso de las personas que tienen la condicional, entonces tenemos una renovación que, por favor, mucho cuidado con el formulario que van a usar para renovar. Muchas personas usan el formulario normal para renovar la residencia permanente y ese no es. No. Si lo van a hacer por su cuenta, mucho cuidado. Lean bien el formulario. De hecho, el formulario les dice, no es si usted tiene una residencia de 2 años. Entonces, cuidado. Pero
podemos renovar, podemos ya obtener nuestra residencia permanente después de esos 2 años, con las excepciones que habló Tamis. Y bueno, somos residentes permanentes y ese, digamos, es el fin del proceso. Entonces, hablemos ahora de nuestros consejos, nuestros tips para ustedes de cómo pueden entonces prepararse bien para hacer este proceso. El primero, que sean honestos, tanto con inmigración como con nosotros como abogados. ¿Por qué? Porque si ustedes le esconden algo a inmigración, si ustedes le esconden algo a su abogado, el proceso no va a ser tan sencillo, el proceso tal vez no va a ir tan bien, porque el oficial espera que ustedes sean completamente honestos. Pero, ¿tiene algún ejemplo de que pasó algo en la entrevista que no le habían dicho antes? Más de uno, pero hablemos de este. Para que ustedes puedan solicitar su residencia, tienen que demostrar que entraron legalmente. Pero hay una ley que dice que si usted salió después de haber estado aquí sin autorización por más de 1 año y vuelve a entrar sin visa, no puede solicitar una residencia a menos que pida un perdón primero. Y esta persona hizo eso, pero no me lo comentó a mí, no se lo comentó a nadie, porque dijo, nadie se va a enterar. Llegamos a la entrevista y al momento de iniciar la entrevista, el oficial me conocía y me dijo, abogado Torres, solo quiero mostrarle un documento porque pienso que es importante que usted lo vea. Vi el documento y mostraba que esta persona solicitó una visa en su país durante el tiempo que dijo que estaba dentro de Estados Unidos. Ay, ay, ay. La sorpresa era, ese documento me demostraba a mí y al oficial que salió después de 1 año y no teníamos entrada legal después de eso, o sea, entró sin visa. ¿Qué quería decir? La persona no era elegible para el ajuste de estatus. El oficial me miró, me dijo, ¿necesita unos minutos con su cliente? Le dije, sí, por favor. Y desafortunadamente tuvimos que retirar esa solicitud para evitar cualquier otro tipo de castigo. Entonces, ser honesto es súper importante. Y pasa mucho. Pasa mucho con los clientes mismos. Si piensan, es una cosa pequeña. Es importante hablar todo con su abogado antes. Ahora, el segundo tip, ya explicamos bastante en la primera parte, pero recordamos la documentación. Es importante tener todos los documentos que piden con traducciones al inglés y también organizados de una forma clara y también que hace sentido de acuerdo con los formularios. Firman los formularios, lean todo, hacen una copia de toda su petición para que tiene una copia, pero nuevamente los documentos son los más importantes aquí porque el oficial básicamente va a tomar una decisión basándose en los documentos que envió. Si hay algo malo, si hay algo faltando, le envió una carta o fija una entrevista y es lo que normalmente queremos evitar. Entonces la documentación es lo más importante. Una otra cosa que siempre mencionamos son de matrimonios anteriores y divorcios. Es extremadamente importante que tienen una copia, una prueba, un decreto, una sentencia de su divorcio. Sí, es necesario de ambas partes, de peticionario y también de beneficiario, que sería el inmigrante. Si no lo tienen, tendrá que buscar y esto será así esencial. Buenísimo consejo ese. El siguiente, muy relacionado con documentos, la entrevista. ¿Qué documentos tienen que llevar para la entrevista? Prepárese bien. Y no solamente en cuanto a las cosas que debe traer, sino también en cuanto a las preguntas que le van a hacer. Practique. Como abogados, nosotros practicamos con los clientes, les ayudamos a prepararse bien, saber qué les van a preguntar. Hacemos como... Mauricio es un oficial excelente. Pone la cabeza todo igual. Sí, hacemos como un ejemplo con los clientes para que ellos sepan qué es lo que va a pasar. Hagan eso también. Hablen sobre su relación el uno con el otro. Pregunten si sabe la fecha de nacimiento, la fecha en la que se casaron. Sé que a varias parejas se les olvida. Piensen bien en cuanto a todas estas preguntas para que estén bien preparados. La entrevista, si les toca, es el punto final. Entonces, asegúrense de que sea lo mejor. Sí, excelente tip. Y por último, no es el último, porque siempre me olvido la orden, los números, entonces no soy buena de los números. Pero este tip es para si deberías tener una ayuda profesional de un abogado, no de un consultor o un licenciado notorio, de un abogado.
obviamente tiene derecho de hacer solo, de ver los videos en YouTube, hacer igual, o le preparar por grupos de WhatsApp. Tiene todo derecho, pero en algún momento tendrá que tomar una decisión en su caso muy importante, o en la entrevista, o en los formularios, o en las casillas. Y ahí es el momento que el abogado le va a ayudar a identificar el riesgo o las consecuencias, sí o no, y también cómo le puede presentar de una forma clara que sí califica o no califica. Sí. Los abogados, nosotros tenemos una ética que tenemos que decir la verdad a ti. Si usted no califica, vamos a decirlo. No vamos a prometer una cosa que no existe o que no es posible. Y también Mauricio explicó muy bien el momento de la entrevista. El abogado, si no hace nada, hizo bien. Pero en los momentos que sí pasa algo, le presentan un documento, le hacen una pregunta 3 veces, ahí es el momento que el abogado le puede entrar. Y también educamos los oficiales muchas veces, desafortunadamente, pero esto ayuda mucho. Entonces siempre pedimos que a lo menos hace una consulta con un abogado, pide las preguntas, y puede tener un abogado en varias etapas o partes del proceso. No es necesario que lo contrate en el inicio. Sí, obviamente puede hacer de inicio, o si recibe, por ejemplo, una RFE, un pedido de más evidencias, ahí puede entrar un abogado, o si recibe la entrevista, ahí también puede llevar un abogado contigo en la entrevista. Entonces, no es todo o nada. Puede identificar en qué momento le sirve mejor buscar un abogado. Correcto. Excelente tip. Contraten a un abogado para que pueda ayudarles, o un abogado. Entonces, muy, muy bueno. Y el último del que queremos hablarles es en cuanto a, plazos. ¿Cuánto se está demorando inmigración más o menos? Ahora, esto puede variar. Y si usted está escuchando... La bola de cristal. Sí, si está escuchando esto en septiembre, o en octubre, o en noviembre, pero luego lo escuchó 2 años después, puede que haya cambiado. Desafortunadamente, así también cambian los procesos de inmigración. ¿Cuál es el periodo de tiempo más corto que has tenido para recibir una residencia? El ajuste a 3 semanas. 3 semanas. Súper rápido desde que se inicia el proceso hasta que ya llega la Green Card. Ahora, no vamos a hablar del más largo, pero sí del promedio, de cuánto más o menos. Estamos hablando de entre 8 meses a 12, a veces 14, un poco menos de un año, un poco más de un año. Eso es lo normal. Ahora, esto va a depender muchísimo de cuándo enviamos la documentación que se envía, y me he dado cuenta también el estado en el que vive la persona también varía. Desafortunadamente, inmigración tiene, digamos, una tabla, un tiempo promedio de cuánto se están demorando. Este no es nada, digamos, cierto en cuanto a si es verdad o no. También ustedes van a querer crear una cuenta en línea, y esa cuenta en línea va a decir, te faltan 3 meses. Y te ahora faltan 24 meses. Exacto. Y ahora 2. Varía muchísimo. Entonces, los clientes preguntan, ¿para qué sirve eso? Yo digo, es simplemente como para dar una falsa esperanza y que dejen de llamar a preguntar. Así es. Pero no es como tal un proceso verdadero. Entonces, tengan confianza en que el proceso va a ir bien, a pesar de que se demore tal vez más de lo que se le demoró al amigo, o a la prima, o al vecino. Puede que se demore menos, puede que se demore más. Nosotros les vamos a dar un promedio, pero tengan paciencia. Así es, ese tip es muy bueno. Y olvidé de mencionar una otra cosa acerca de la entrevista, que es los intérpretes. Sí. Sí, entonces usted tiene derecho, si no le está como bien en el inglés, o no le comunica tan bien en inglés, tiene derecho de llevar con ustedes en la entrevista un intérprete. Normalmente pedimos que no sea un familiar o un amigo muy próximo, porque la inmigración quiere que sea una persona como independiente, sin muchos intereses en el caso, y su abogado no puede servir como intérprete. Entonces ahí nuestro cargo es ser abogado, y tenemos que buscar un intérprete. Entonces esto es importante recordar, que sí tiene derecho. Siempre aconsejamos, si no está bien con el inglés o está como un poco ansiosa, esto sería el tip también. Perfecto. Y aquí llegamos ya entonces al final de nuestro episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos en la parte 1, en la parte 2. Hablamos de cómo poder obtener esa residencia permanente, esa Green Card tan soñada por medio de matrimonio. Entonces... ya pueden casar. Sí, ya están listos, ya saben cómo hacerlo, pero también saben que tienen que hablar con nosotros para poder hacer un proceso más sencillo y sin tener que preocuparse por el proceso. Entonces,
Si tienen más sugerencias, por favor avísennos. Y no olviden de se inscribir en nuestro canal de YouTube, compartir este video con los que están pensando en casar o no están. Será mucha buena información. También seguirnos en Instagram porque ahí tenemos más videos y más informaciones. Y ahora, para completar este episodio, tengo una pregunta para Mauricio que será el tema de nuestro próximo episodio, que será: si una persona entró a los Estados Unidos y hizo un cambio de estatus y ahora está en otro estatus, ¿cuáles opciones tiene esta persona para buscar una residencia u otro estatus? Sí, y la respuesta no es estudiar por siempre. No es quedarse 10 años de inglés. Sí, esa no es la respuesta. Hay otras opciones, entonces vamos a hablar de esas. Bueno. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en el próximo. Hasta.